Pastor, con todo respeto digo, hay una activación en estos momentos de gente que por el Espíritu Santo son activados para servir, que hoy toman la decisión de servir. Lo digo en el Espíritu, que hay gente que está aguantada y hoy van a hacer un compromiso de consagración para servir en esta casa, en la visión y ministerio de esta casa. Amén. No más aguantarte, sino sujetarte a la visión, sanar de lo que te impedía y en el nombre de Jesús servir. Pero Jesús le dice algo extraordinario. El hombre quería irse con Jesús, montarse en la barca. Jesús le dice: vete a tu casa. Tu casa sufrió mucho mal. No sabemos si este hombre tenía mujer e hijos, pero le dice: vete a tu casa, porque tu casa sufrió el dolor y la vergüenza de ese tiempo que tuviste viviendo como un endemoniado. Ahora tu casa, escúchame bien esto, tu casa, tu mujer, tu marido, tus hijos, tus padres, tus hermanos tienen que ser los primeros recipientes de la bendición que Dios te da. Amén. Hay gente que quiere predicar el mundo y quiere predicar en otros lugares y tiene ministerio. El primer ministerio que empieza en tu casa según este modelo bíblico. Amén. Vete a tu casa. Este hombre pudo impactar, escúchame bien, el ex gadareno pudo impactar, el ex endemoniado gadareno pudo impactar 10 ciudades, Decápolis, 10 ciudades. Yo fui a una de esas ciudades y después entendí, Dios mío, fue un ex endemoniado el que vino aquí. Primero le predicó a esas ciudades sobre el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Habrá muchos endemoniados que van a venir aquí y usted lo va a encontrar sano, sentado y en su juicio cabal, bendiciendo su familia, bendiciendo sus hijos y bendiciendo también otros lugares. Amén. La otra, escuchen bien, el otro milagro, y voy terminando, se lo aseguro. Alguien dice: sonríame para que no me sienta mal. Gracias. Versículo 38 dice que Jesús vino a la casa de un principal de la sinagoga llamado Jairo. Este hombre conocía de arriba abajo los rollos de los profetas, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la necesidad, escúchame bien, tú tienes que aplicar no el conocimiento simplemente, sino la palabra en acción, porque tienes a alguien muriéndose en la casa. Y él tenía una hija. Y ese hombre salió y arriesgó su reputación. Le dijo: Señor, yo necesito que entres en mi casa. Y en el camino, escúchame bien, ya hay un principio espiritual. Antes que llegues a tu casa, Dios te va a dar una palabra para que entres a tu casa con una mentalidad diferente. Cuando iban de camino, se encontró que uno de los ayudantes de él, de los criados, vino y dice: no moleste más al maestro, la nena se murió. Pero ahí Jesús le da una palabra a este hombre. Él pudo haberse detenido. Y muchas veces vendrán decepciones en tu vida que de alguna manera quieran detenerte. Y dice: no, esta palabra no se va a cumplir, la obra no se va a completar. Pero qué bueno que este hombre recibió una palabra de Jesús en el momento de la noticia más dolorosa que haya recibido. Y en ese momento Jesús le dice: al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Si crees, al que cree, todo le es posible. Y ese hombre siguió la travesía. Cuando llega a la casa, y es bien importante esto, cuando llega a la casa, Jesús lo primero que identifica son un montón de lloronas y gente que se lamenta. Te pregunto, ¿qué idioma se habla en tu casa? Gente que está hablando mal y se está lamentando. Convierte tu casa en un lugar que, aunque hablemos de cosas tristes, hablemos de soluciones. Aquellas mujeres, algunas contratadas, estaban llorando y te recuerdan tu dolor y tu tragedia, tu pesimismo, y de que de ahí no sales. Qué tremendo es saber que Jesús lo primero que hace es limpiar la casa de un montón de lloronas y un montón de personas que se siguen lamentando. Este lugar, creo y lo declaro, no es un lugar de llorones, porque la Biblia dice: no es malo llorar, bienaventurados los que lloran. Pero cuando tú lloras, lo conviertes en un lamento y te ahogas en ese lamento, estás en peligro, porque conjuntamente con la prueba, Dios siempre te dará la salida. Levanta un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Hay que abrir tu casa, hay que sanar. Nos dice la palabra en Hechos capítulo 5 versículo 42 que es precisamente
donde se enseñaba y se predicaba, no solamente en el templo, sino también en las casas. Hechos 5:42. Por lo tanto, el Señor nos ha hablado. Yo tuve una visión hace varios años, el Señor me la ha recordado, de ver faroles encendidos en la ciudad de Ponce. Y eran hogares donde se estaba ministrando la palabra de Dios y realizando milagros extraordinarios. Amén. Yo declaro que tu casa va a ser un lugar donde Dios realice grandes milagros, grandes cosas. ¿Lo crees? Levante tu mano para que los ángeles los retraten ahí. Levante tu mano. Mi casa va a ser lugar de milagros. Mi casa va a ser lugar de enseñanza. Va a ser lugar de predicación. Amén. ¿Sabes, como dato histórico, que en el año 380 se dio una ley, Lex Fidei, la ley de la fe, donde anularon el ministerio en las casas? Se creó en el año 380 una ley que decía que de ahora en adelante solamente se iba a enseñar la palabra en el templo, en las catedrales, allá donde declaró en el año 312, donde se declaró ahora que se iba a levantar catedrales y templos. La iglesia ha seguido con esa visión. Tenemos que romperla, porque la visión bíblica es en el templo y en las casas. Lo que recibes aquí tiene un impacto poderoso en tu casa. Tiene un impacto poderoso en tu casa. Ahora vamos a la palabra que Dios me dio. Un par de minutos nada más. Hechos 16, versículos 25 al 34. Conoce la historia. Carcelero de Filipo. Hechos 16, versículos del 25 al 34. Pablo y Silas, escuche bien, fueron echados en la cárcel después de ser azotados, porque encontraron a una muchachita que les dijo una verdad, pero la verdad fue inspirada no por la fuente correcta, sino la fuente incorrecta. Los demonios también dicen verdades. Cuidado, discierne espiritualmente cuál es la intención cuando usted recibe una palabra. Ellos fueron elogiados, dicen, estos hombres son hijos de Dios. Estos hombres, si fuera a lo mejor gente como la que yo conozco, se lo hubiesen levantado la cresta y se lo hubiesen levantado como pavos reales. Porque el ministerio no se trata de quien te elogie, porque no vivimos de elogio, vivimos de obediencia, vivimos de cumplir lo que Dios nos ha hecho y de ser siervo fiel, porque todo lo que se nos dijo lo cumplimos. De hecho, la Biblia dice que somos siervos inútiles. ¡Wow! ¡Qué gran título nos ha dado el Señor! Y yo soy aprendiz a siervo inútil. No he hecho todo lo que Dios me ha mandado a hacer, estoy en proceso de hacerlo todo. Llegó el momento en que Pablo reprendió a esta muchachita que era utilizada por banqueros y por gente que la utilizaba a ella para que le diera cosas de suerte. Cada vez que tú entras a un juego de azar, tú entras en un proceso donde niegas la provisión de Dios. Dios no trabaja con suerte, Dios trabaja con provisión. Pablo dice, he aprendido a vivir en contentamiento cualquiera que fuera mi circunstancia. Sé vivir humildemente y también sé vivir en abundancia. Déjame decirlo, yo cancelo a la bolita en tu vida. Yo cancelo el pegatrés en tu vida. Pégate al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Te voy a dar un texto para que veas que tienes que dejar eso. El Salmo 91, con todo respeto a los pastores. ¿Sabes por qué yo no juego nada de eso? Porque caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Yo no sé si lo agarraste.